Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar ahora la clase número 3 de cálculo 3. Vamos a explicar los siguientes temas. Entonces vamos, como decía anteriormente, la clase número 3 estamos siempre dentro de la primera unidad, que se llama Vectores en el espacio numérico tridimensional y geometría analítica sólida. Los temas que vamos a estudiar son vectores en el espacio tridimensional, siempre estamos dentro de los vectores, y como subtemas tenemos los vectores unitarios, producto punto, interpretación del producto punto y la proyección vectorial. En esta primera parte vamos a llegar hasta el producto punto en R3. Los objetivos que perseguimos son los siguientes. Al finalizar la clase, los estudiantes hayan comprendido y aplicado a problemas lo concerniente a los conceptos de vectores unitarios, producto puntos en R3, interpretación del producto punto y la proyección vectorial, que eso se va a ver más adelante. Explicando cuáles son los vectores unitarios. Los tres vectores unitarios son y que lo mencionamos en la clase anterior, representado por el vector 1, 0, 0. Estos van a estar en el eje X. Otro vector unitario, el vector J, representado por 0, 1, 0. Esto va a estar en el eje Y. Y el vector K, representado por 0, 0, 1, que va a estar dado en el eje Z. Geométricamente significan lo siguiente, como lo decía anteriormente. El vector unitario Y está en el eje X, es el 1, 0, 0. El vector J, 0, 1, 0, en el eje Y. Y el vector K, que es 0, 0, 1, en el eje Z. Pasamos ahora a explicarles cómo se puede expresar un vector en función de sus vectores unitarios. ¿Cómo expresar un vector en función de los vectores unitarios? Estos vectores, estamos hablando aquí de los vectores unitarios. Los vectores unitarios forman una base para el espacio vectorial R3, ya que cualquier vector dado por A sub 1, A sub 2, A sub 3 puede expresarse en términos de ellos como sigue. Si yo tengo un vector A1, A2, A3, este vector lo puedo representar como una base en función de los vectores unitarios. Entonces quiere decir que yo puedo agarrar la primera componente, A sub 1, y multiplicarlo por el vector unitario I, más A sub 2 por el vector unitario J, más A sub 3 por el vector unitario K. Entonces, si A representa este vector A1, A2, A3, se puede escribir como vector A igual A sub 1I más A sub 2J más A sub 3K. Aquí está este vector A representado en función de sus vectores unitarios. Recordando la clase anterior, cuando definíamos los cosenos directores, que A sub 1 es igual a la magnitud de A por el coseno de alfa, y A sub 2 igual a la magnitud de A por el coseno de beta, y A sub 3 la magnitud de A por el coseno de lambda, entonces podemos expresar el vector A como la magnitud de A, que es este vector A que está acá. Escribo A sub 1, pero en vez de A sub 1 escribo toda esta expresión que está acá. Fíjense entonces qué es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es lo siguiente. Este vector A que está acá, yo lo voy a representar en función de los vectores unitarios, pero sustituyendo el valor de A sub 1. Entonces, el vector A me quedaría A sub 1, pero A sub 1 es igual a esta expresión que está acá. Entonces lo que voy a hacer es sustituirlo. Vector A es igual a la magnitud de A por el coseno de alfa I más coseno de beta J más coseno de lambda K. Esto está sacando factor común la magnitud que está en los tres términos. Esta ecuación permite expresar cualquier vector no cero en términos de su magnitud y cosenos directores. Vamos ahora a pasar a explicar un ejemplo. El ejemplo dice así: expresar el vector A 3, 2, menos 6 en términos de su magnitud y cosenos directores. Lo primero que vamos a hacer es buscar su magnitud. La magnitud de este vector, acuérdense que es la raíz cuadrada de sus componentes. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado igual a esto. Este resultado nos va a dar 7. Y aquí podemos calcular coseno de alfa, que sería el 3 sobre su magnitud. Coseno de alfa es 3 séptimos, coseno de beta 2 séptimos y coseno de lambda menos 6 séptimos. ¿Ya? Todo dividido por su magnitud. Luego este vector lo podemos expresar
en función de su magnitud. 7 por 3 séptimos de i más 2 séptimos de j menos 6 séptimos de k. Ahí está en función de i, j y k. Les dejo este ejercicio para que ustedes lo hagan. Dado este vector, expresar este vector en términos de su magnitud y cosenos directores. Pasamos ahora a explicar el siguiente teorema. Si el vector no 0a igual a 1i más a sub 2j más a sub 3k, entonces el vector unitario, que lo vamos a anotar por u, que tiene la misma dirección que este vector a, está dado por esta fórmula. Vector unitario igual a sub 1i sobre la magnitud de a, más a sub 2j sobre la magnitud de a, más a sub 3j, más a sub 3k sobre la magnitud de a. Esta es la manera como vamos a expresar un vector unitario. Hagamos el siguiente ejemplo. Dados los puntos R y S, encontrar el vector unitario que tiene la misma dirección que el vector RS. Lo primero que vamos a hacer nosotros es buscar la representación del vector RS. Busquemos el vector RS y luego la magnitud de dicho vector. El vector RS es agarrar el punto S y restar con el punto R. Punto final menos punto inicial. Punto final es 3, 4, 6. Y en función de vector. Y el punto inicial es R, 2 menos 1, 3. Entonces restemos. 3 menos 2 me da 1. 4 más 1 me va a dar 5. Y 6 menos 3 me va a dar 3. Este es el vector RS. Que en función de i, j y k quedaría así. 1i, 5j más 3k. Luego su magnitud es la siguiente. Busquemos la magnitud de este vector en valor absoluto, que es la raíz cuadrada de su componente. 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz. Eso me da raíz de 35. Entonces, ¿cuál es el vector unitario? Nos vamos a la fórmula. Sería a su 1i. En este caso es 1. El coeficiente de i es 1. Entonces nos quedaría i sobre raíz de 35 más 5j sobre raíz de 35 más 3k sobre raíz de 35. Y ahí hemos expresado un vector, el vector RS, como un vector unitario. Vamos entonces a hacer esta tarea. Esto es para ustedes los estudiantes. Dados los puntos P y Q, encontrar el vector unitario que tiene la misma dirección que el vector PQ. Entonces van a hacer lo mismo que hicimos en este ejemplo. Buscan la magnitud y luego le expresan como un vector unitario. Vamos ahora a pasar a explicar el producto punto en R3. Definición. Si el vector A está dado por A sub 1, A sub 2, A sub 3 y el vector B por B sub 1, B sub 2, B sub 3, entonces el producto punto de A y B, denotado por A punto B, está dado por A punto B es igual al vector A sub 1, A sub 2, A sub 3, producto punto B sub 1, B sub 2, B sub 3, y eso es igual a que multipliquemos A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. O sea que el producto punto lo que me va a dar es un número real, o sea, un escalar. Por ejemplo, dados los vectores A igual 4, 2 menos 6 y B menos 5, 3 menos 2, encontrar A punto B. Luego A punto B sería agarrar estos dos vectores y aplicar el producto punto. 4 por menos 5. Aquí vamos a resolverlo para que miren cuánto da el resultado. Aquí tenemos que 4 por menos 5, aquí va a dar menos 20, más 2 por 3, aquí me da 6, y más, menos con menos me da más, 6 por 2 da 12. Entonces aquí nos va a quedar menos 20 más 6 da 14, negativo, más 12 que tenemos acá. Entonces la respuesta es menos 2, que es lo que teníamos ahí, pero queríamos que vieran el proceso. Pasemos ahora a ver estas expresiones que se cumplen en los problemas de más adelante. Para los vectores unitarios i, j y k, tenemos que, si yo encuentro el producto punto entre el mismo i punto i, va a ser igual a j punto j, y eso va a ser igual a k punto k, y todo me va a dar 1. Miremos la prueba. Si yo quiero encontrar i punto i, agarro el vector unitario i, que es 1, 0, 0, producto punto el mismo, 1, 0, 0, y si aplico el producto punto me va a dar 1 por 1, 1, 0 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Al sumar todo esto me va a dar, ya, o sea, se prueba que da 1. Por otra parte, i punto j es igual a i punto k igual a j punto k igual a 0. Si aplicamos el producto punto, cualquiera de ellos, se nos cumple esa relación. Probemos i punto j y el vector unitario i, 1, 0, 0.
el J010. Apliquemos producto punto, 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. Todo a 0. Entonces se cumple. Vamos entonces esperamos que esta parte de esta clase número 3 la hayan comprendido. Y gracias por su atención. Y vamos a continuar en el próximo video, siempre explicando la clase número 3. Nos vemos entonces en la continuación de esta clase. Bien, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad a la clase 3 de cálculo 3. Vamos a explicar lo que se llama la interpretación del producto punto. Ya en la primera parte habíamos definido lo que era un producto punto. Ahora vamos a explicar su interpretación geométrica. Si θ, que es este ángulo que está acá, si θ es la medida en radianes del ángulo entre los dos vectores no nulos A y B en R3, entonces el producto punto entre A y B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo θ. Esta es otra expresión para encontrar el producto punto. También nos sirve para que encontremos el ángulo. Definición: sean A y B los vectores representados por los vectores de posición OP, que es este que inicia acá y termina acá, y OQ respectivamente, que es este otro vector que arranca aquí en el origen y termina acá, respectivamente. Entonces el ángulo θ, que está acá, entre A y B, se refiere entre este vector y este vector, es el ángulo de medida positiva entre el vector OP y el vector OQ, interior al triángulo POQ. Triángulo POQ es POQ. Luego decimos que el vector A y el vector B son paralelos. Este vector A y el vector B son paralelos si el ángulo que forman es 0 grados o pi radianes, o sea 180 grados, y que el vector A y el vector B, A y B, son perpendiculares si el ángulo que forman es de 90 grados. Cuando el ángulo que forman es 90 grados, los dos vectores van a ser perpendiculares. Bien. Vamos a continuar con la siguiente interpretación. Vamos a ver ahora su interpretación geométrica. Si ustedes se observan en este gráfico, aquí vamos a hablar sobre las proyecciones y componentes. Las componentes son escalares. Si yo tengo este vector que tiene su origen en 0 y termina acá en este punto A, vamos a llamarlo vector U, y el vector que va del origen a esta parte es el vector B. Si yo proyecto una sombra desde A hasta A', esta sombra que se va a proyectar acá sobre el vector B, eso es lo que se llama la proyección del vector U sobre el vector B. Miremoslo acá. Este es el vector A y este es el vector B. La proyección vectorial de este vector A sobre el vector B es esta sombra roja que se mira acá. Esto rojo es la proyección del vector A sobre el vector B. Si yo le aplico la magnitud a este vector, estoy hablando de la componente del vector A sobre el vector B. Si le aplico la magnitud, estoy hablando de la componente del vector A sobre el vector B. Entonces, pero cuando decimos que esta es la sombra, que es un vector de A sobre B, estamos hablando de que es el vector de proyección de A sobre B. Bien, vamos ahora entonces a continuar con la siguiente teoría. Las componentes
son las magnitudes de los vectores de proyección, que es lo que decía anteriormente. Lo que quiere decir que la magnitud de la proyección de A sobre B es igual a la componente del vector A a lo largo de B, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Estamos diciendo que la magnitud de este vector, si yo le encuentro la magnitud de este vector, estoy encontrando la componente de este vector A sobre el vector B, para que lo manejen de esa manera. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces la magnitud de la proyección de A sobre el vector B es igual a la componente de A sobre el vector B. Este resultado es un escalar, o sea, un número real. Ahora recordemos, ya vimos esta fórmula, que la magnitud de A, que el vector A, producto punto, el vector B, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo θ. Si yo despejo el coseno de θ en esta fórmula, me da esta expresión que está acá. Porque si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Me dan esta fórmula. Yo quiero despejar el coseno de θ, entonces lo que yo tengo es esto. Que tengo que el vector A, producto punto, el vector B, y aquí vamos a llamar producto punto, el vector B, eso va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ. Si yo quiero despejar el coseno, entonces lo que yo voy a hacer acá, dividido por la magnitud de A, dividido por la magnitud de B. Lo mismo hago acá, dividido por la magnitud de A, dividido por la magnitud de B. Y cancelo este con este, cancelo este con este, y queda esto que aparece acá. Si ustedes se fijan, lo que me va a quedar es esto que está acá, que el coseno de θ es igual a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, fíjense ahora lo que ocurre. ¿A qué es igual el coseno de θ? Si yo no, me retrocedo un poco en la siguiente página, ¿a qué es igual el coseno de θ? Según la definición, el coseno de θ es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Pero esto que está en rojo es la magnitud de la proyección de A sobre B. Por eso es que si nosotros nos retrocedemos un poco, nos adelantamos un poco, aparece esta expresión, que el coseno de θ es la magnitud de la proyección de A sobre B sobre la magnitud de A, que es la hipotenusa, como vimos en la figura. Luego entonces, ¿qué es la proyección de A sobre B? Acuérdense que dijimos que la proyección de A sobre B, la magnitud, es la componente de A sobre B. Entonces aquí escribimos, en vez de la magnitud de la proyección de A sobre B, escribimos componente de A sobre B sobre la magnitud del vector A. ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Ocurre entonces de que si yo despejo la componente de A sobre B en la fórmula anterior, ahora fíjense que yo quiero despejar si yo quiero despejar la componente de A sobre B, esta magnitud de A pasa a multiplicar para acá. Pero como el coseno de θ es igual a punto B sobre la magnitud de A sobre la magnitud de B, lo que me va a quedar es que la componente de A sobre B va a ser igual a la magnitud de A multiplicado por todo esto. Eso es lo que, fíjense ahora que es lo que voy a tener en el siguiente paso. Es lo que tengo acá.
Entonces la componente de A sobre B es igual a la magnitud de A por A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Qué pasa este con este? Como estos son iguales, se cancelan. Estos dos se cancelan. Entonces, ¿qué me queda? Que la componente de A sobre B, si ustedes se fijan, este se va a cancelar con este. Solo me va a quedar A punto B sobre B, que es lo que tengo acá. Entonces, la componente de A sobre B es A punto B sobre la magnitud de B. Ya. Ahora, para buscar la proyección, en otras palabras, la fórmula que yo andaba buscando de de la componente, de la componente, vamos a, la fórmula que yo ando buscando, la componente de A ver, acá, la componente de A sobre B, según lo que acabamos de explicar, es A punto B sobre la magnitud de B. Luego, para buscar la proyección, del vector A sobre B, buscamos un vector unitario en la dirección de B. O sea, un vector unitario es el vector B sobre su magnitud. Para buscar su proyección, luego este vector unitario se multiplica por la longitud del vector en azul, que es la componente de A sobre B. En otras palabras, si yo multiplico la componente de A sobre B por el vector unitario, ahí estoy encontrando la proyección del vector A sobre el vector B. O sea que la proyección de A sobre B es igual a la componente de A sobre B por el vector unitario en la dirección de B, que es lo que acabamos de decir. Pero ¿a qué es igual la componente de A sobre B? Aquí la tenemos. La componente de A sobre B es igual a esto que está acá. Entonces vamos a sustituir. En vez de componente de A sobre B, escribimos acá A punto B sobre B, que es lo que tengo acá, dividido, igual, perdón, esto es la componente de A lo largo de B, por, decíamos, el vector unitario que sería B sobre su magnitud. Si ustedes se fijan, nosotros podemos cancelar, en esta expresión de acá, podemos multiplicar este con este. Si yo multiplico la magnitud de B por la magnitud de B, me va a dar la magnitud de B al cuadrado. Y A punto B, que es el numerador, multiplicado por el vector B. Esta fórmula que ustedes tienen acá, esta fórmula, esto es lo que se llama la fórmula para encontrar el producto vectorial de A sobre B. ¿Ya? Entonces, con esto prácticamente estamos finalizando el concepto de lo que se llama un producto vectorial. Vamos a proponer un ejemplo. Cómo es que se encuentra la componente, el coseno y un producto vectorial. Entonces el ejemplo es el siguiente. Dado los vectores A igual 6i menos 3j más 2k y b 2i más j menos 3k, encontrar, inciso A, el coseno de θ, b, la componente de A en la dirección de B, y c, la proyección de A sobre el vector B. Entonces vamos a comenzar calculando el coseno de θ. Pero acuérdense que partimos de esta fórmula. A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ.
Despejando coseno de teta me queda a punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Busquemos a punto B con estos dos vectores. Acuérdense que para buscar a punto B es multiplicar las componentes de cada vector. Entonces este vector A, con esta simbología quedaría 6, menos 3 y 2. Y este otro vector nos va a quedar 2, 1 y menos 3. Su producto punto va a ser 6 por 2, 12. Hagamos los cálculos acá para que lo miren. Hagamos los cálculos acá. Si yo tengo 6 por 2, nos da 12. Menos 3 por 1 me da menos 3. Porque aquí me queda menos 3. Y 2 por menos 3 me da menos 6. Entonces aquí me va a quedar menos 3 menos 6 me da menos 9. 12 menos 9. Aquí me va a quedar 3. Entonces, ¿pero por qué? Por eso es que ustedes miran que aquí da 3. Esto nos da 3. Entonces, a punto B da 3. La magnitud de A es buscar la magnitud del vector A, que no es más que la raíz cuadrada de las componentes de este vector, que está acá. Este A, que es este mismo. Entonces, la magnitud es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. De 6 al cuadrado es 36, más 9, 3, y de la de 2, 4. Aquí da 7 unidades. La respuesta acá son 7 unidades, la magnitud. Busquemos ahora la magnitud de B, que es igual a la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado. 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Eso nos va a quedar 4 más 1 más 9 me da raíz de 14. Esta raíz de 14 es la magnitud, en este caso, de B. De ahí podemos calcular el coseno de teta, que es igual a punto B, que me dio 3, que está acá, sobre la magnitud de A por la magnitud de B. La magnitud de A es 7 y la magnitud de B es raíz de 14. Luego, para buscar el ángulo teta, aplicamos coseno inverso de 3 sobre 7 raíz de 14. Y una vez entonces que tenemos ese valor, se utiliza para ver si se utiliza en el mismo problema. Entonces vamos ahora a calcular. Esto es el coseno de teta que pide el problema. Y aquí lo que se hizo es buscar el ángulo, pero el valor, lo que nosotros andábamos buscando en la primera pregunta, era el coseno de teta, que es esto que está acá. Coseno de teta igual. Y esto se hizo adicional para si era necesario buscar el ángulo. Busquemos ahora la pregunta B, la componente de A en la dirección de B. Si ustedes se fijan en la fórmula que calculamos, aquí es igual a la componente de A en la dirección de B a punto B sobre la magnitud la magnitud de A por la magnitud de B. Entonces esto es lo que se está ocupando acá en esta fórmula. ¿Ya? Si ustedes se fijan, entonces lo que nosotros estamos usando es la fórmula para la componente de A en la dirección de B, que está acá. 3 es el punto B que nos dio. O sea que para que se acuerden. Vamos ahora a calcular la pregunta C, la proyección de A sobre B. La proyección de A sobre B, acuérdense que es la A punto B, que nos dio 3, sobre la magnitud, en este caso, de B al cuadrado, por el vector B. O sea que para lo que se hizo es, este es el vector B, este es la magnitud A punto B y esta es la magnitud de B al cuadrado y este es el producto punto. Entonces al final se multiplica 3 por 2, 6, me da 6i sobre 14, más 3 por 1, 3j sobre 14, y 3 por menos 3 me da menos 9k sobre raíz de 14. Y con eso se termina ese ejercicio. Vamos ahora a proponer a ver si hay otro ejemplo. Dice, dado los vectores b igual 2i más j menos 3k y w menos i menos 4j menos 2k, hallar el coseno del ángulo formado por b y w. Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior.
Buscamos el coseno de teta, que sería b.w sobre la magnitud de b por la magnitud de w. Al hacer el producto punto, multiplicando componente a componente, nos da menos 2, menos 4 más 6 sobre la magnitud de b, que es la raíz de 14, por la magnitud de w, que es raíz de 21, y eso nos va a dar todo 0. Y aquí encontramos que coseno de teta es igual a 0, es lo que nos piden. Luego, cuando el coseno de teta vale 0, si el coseno de teta vale 0, entonces el valor de teta es pi medio o 3 pi medio, o sea, 90 grados y 270 grados. Bien, esperando que hayan comprendido, ¿verdad?, este ejercicio, vamos ahora a dejarle uno de tarea. Hallar la proyección del vector b menos i más 2j más 3k a lo largo de w. Van a hacer lo mismo. Encuentran la proyección, van a tener que buscar la componente de a lo largo de b, tienen que buscar también el producto punto, o sea que hay que hacer todo un repaso de lo que nosotros encontramos en el ejemplo anterior. Esperando que hayan comprendido este ejercicio, y gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.